Efesios capítulo 5, versículo 22, por favor. Efesios 5, versículo 22. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Oremos. Padre, en esta mañana, Señor, queremos darte gracias por este tiempo que nos regalas. Queremos pedirte, Señor, que nos enseñes. Queremos, Dios, que por tu Santo Espíritu podamos comprender tu palabra. A la vez, danos un espíritu enseñable. Coloca en nuestros corazones no solamente el deseo de aprender, sino también de aplicar tu palabra a nuestras vidas. Ayúdanos a glorificarte, Señor, a través de ser hacedores de tu palabra. Y permite, Dios, que hoy tu palabra cumpla el propósito por el cual ella va a ser predicada. Ilumina nuestras mentes y permite, Dios, que este texto sea de edificación para tu iglesia reunida en esta mañana, en este lugar. Nos ponemos en tus manos, Señor, dándote muchas gracias por tu obra en nosotros a través de la persona de Cristo. Amén. La semana pasada, hermanos, en el versículo 21 estuvimos tratando el sometimiento de los unos para con los otros. Al llegar al versículo 22, vamos a tratar el tema de la sumisión y el rol de la mujer en el matrimonio. Vuelvo y repito, la sumisión y el rol de la mujer en el matrimonio. A partir de este versículo 22, el apóstol sigue presentando un modelo diferente al concepto grecorromano que él tenía de la época en la cual él estaba. Recordemos que en la época grecorromana la forma, el estilo de vida era o consistía en dominar unos sobre otros. Es decir, habían unos que estaban bajo otros. Entonces, Pablo, teniendo en mente este contexto, él está rompiendo con esas ideas que experimentaban o vivían en la época grecorromana. Es interesante, hermanos, que los griegos, por ejemplo, constituían una sociedad exclusivista. Los griegos discriminaban de una manera muy evidente a las mujeres y usaban expresiones como, por ejemplo, doy gracias a los dioses que no soy mujer y no soy esclavo. En este sentido, las mujeres en la época greco-romana eran mujeres devaluadas, eran mujeres que eran rebajadas o reducidas a la más mínima expresión. Era una sociedad totalmente machista. En el mundo mediterráneo, a partir del siglo I, hacia el matrimonio había una mala actitud. El matrimonio era mirado en términos de algo que estaba muy lejos de conducirlos a la felicidad, y todo esto producía descrédito, todo esto producía una degeneración a una institución que había sido establecida por Dios, como es el matrimonio. Entonces, hermanos, en el versículo 21 que estudiamos la semana pasada y introduciéndonos al versículo 22, se puede notar que el apóstol Pablo está rompiendo con este contexto histórico, con este trasfondo que ellos tenían. Porque la verdad es que es un trasfondo
que no trascendía en la sociedad de su época para nada. Era algo que en la sociedad no daba vida, no ayudaba en ningún sentido a la familia, a la sociedad y al Estado como tal. Pero Pablo está mostrando, versículo 21 que ya estudiamos y versículo 22 que vamos a desarrollar hoy, Pablo nos está enseñando que en Cristo sí hay un modelo a través del matrimonio que va a transformar una sociedad grecorromana, y no solo esa en el pasado, sino que también nuestra sociedad en el presente. Es decir, Pablo está mostrando que en Cristo se va a transformar, se va a renovar esta institución del matrimonio como es, y la parte de la sumisión como tal, por generaciones. Así que, amados hermanos, cuando leemos en el texto, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, es obvio que se empieza a manejar el principio de sumisión. Se está tratando el sometimiento de ellas para con su esposo. Entonces Pablo tiene en mente el sometimiento de ellas, pero él lo hace, él lo ilustra a través de una comparación y coloca al Señor. Este sometimiento de ellas, Pablo lo muestra o lo ilustra, lo compara a través de lo que implica la obediencia de ellas hacia el Señor. Es decir, una mujer, está diciendo Pablo, una mujer por obediencia es que se sujeta a Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Una mujer por obediencia a Cristo es que se sujeta a su esposo. Pablo no está diciendo que la mujer se sujeta a su esposo por amor a él. No, ese no es el énfasis del texto. El énfasis del texto es que la sujeción de ella corresponde en primera instancia por una obediencia a Cristo. Por esa obediencia a Cristo, por esa obediencia a Él como su Señor de su vida, por esa obediencia a ese que la ha salvado, es que ella se somete a Él. El amor a Él es secundario. No es tanto por el amor a su esposo, es por el amor a Cristo que ella se somete. Es por la obediencia a Cristo que ella es sumisa a su esposo. Así que, hermanos, las mujeres, las esposas, obviamente profesan amor a sus esposos, pero es más exclusivo el amor a Cristo, es más exclusivo la obediencia a Cristo que a sus mismos esposos. En este sentido, debemos de entender hoy que la obediencia al esposo en ciertos momentos será relativa, mientras que la obediencia a Cristo, la sumisión a Cristo, es totalmente absoluta. No se puede negociar. Teniendo claro entonces esto, podemos decir, podemos afirmar, según dice el texto, podemos concluir que este versículo expresa el sometimiento de ellas, teniendo en mente el sometimiento a la vez al Señor. Es la relación que da el texto, es el paralelo que hay en el texto, es el comparativo que enseña el texto. Porque muchos pueden considerar y dirían, ¿cómo al Señor? No, es imposible que de la manera como ella se somete al Señor, se va a someter al esposo. Es una sujeción totalmente distinta. Teniendo en cuenta lo que dice el texto,
podemos concluir que ellas obedecen a sus esposos voluntariamente, pero más por amor a Cristo que por el amor que le profesan a sus esposos. Entonces, voy a tratar de aplicar la definición o lo que en esencia explica el texto. En primera instancia, la sumisión o sometimiento de la mujer no se puede entender dentro de un concepto de inferioridad. No se puede mirar dentro de ese marco de inferioridad, porque una cosa es el rol en el matrimonio y otra el valor que Dios da a cada mujer. Cuando miramos las Escrituras, la Biblia es clara y dice que tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios. Tanto el uno como el otro tienen o tenemos la imagen de Dios. Entonces la sumisión no se puede definir o entender en términos de que ella es menos que el hombre, de que ella es inferior al hombre. Simplemente en el matrimonio Dios ha establecido roles, y es lo que tanto nosotros los hombres como ellas debemos de entender. Dios ha establecido roles, Dios ha dado funciones, y todo esto tiene como propósito que dentro de la institución que se llama matrimonio, que fue creada por Dios, haya un orden. Si no tenemos claros los roles, si no tenemos claro las funciones, nuestros matrimonios serán disfuncionales. Serán matrimonios en un caos, y lo que Dios quiere es que haya orden. Es más, nuestro Dios mismo en su Trinidad nos enseña el concepto de sometimiento voluntario. Vemos cómo todos tres en la Trinidad, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, en su divinidad son iguales. Mas sin embargo, vemos en las Escrituras cómo el Hijo se somete al Padre y lo hace de una manera voluntaria. Mas sin embargo, en ese rol o en esa función que tienen cada una de las personas de la Trinidad, ninguno de ellos es inferior. Son perfectamente iguales. A la vez, todos son Dios. Esta ilustración nos permite o debe incentivar a las mujeres a someterse con gozo a sus esposos. Si la misma Trinidad, el Hijo, se somete al Padre y tienen diferentes funciones, las mujeres, teniendo esto en cuenta, deben ser sumisas a sus esposos de una manera voluntaria, teniendo en mente el sometimiento de Cristo. ¿Eso qué enseña, hermanos? Que la mujer, al someterse con gozo de una manera voluntaria a su esposo, está indicando que es como el Señor, que es como Cristo. Pues si Cristo se sometió al Padre y ella se somete al Padre y ella se somete a su esposo, que es la cabeza de ella, está mostrando que realmente es una mujer cristiana y que es como Cristo, que imita a Cristo. También, aplicando lo que el texto enseña, el sometimiento o sujeción de ella no la podemos definir en términos de silenciar a la esposa, porque muchos hombres, muchos varones, teniendo un mal entendimiento de lo que es la sumisión de ella hacia él, entonces quieren callarlas, quieren silenciarlas. Y recordemos
que ellas como ayuda idónea están para compartir con nosotros. Ellas como ayuda idónea están para aportar al esposo sus opiniones. Por lo tanto, nuestras metas dentro del matrimonio, nuestros ideales, objetivos, implica que haya, como dice el versículo 21, un sometimiento de unos a otros. Porque el verso 21 empieza a conectar todo lo que sigue. Y si yo no tengo una idea, como se enseñó el domingo pasado, podría entrar en la categoría de que solamente soy yo. No, es algo recíproco que también se devuelve, y por momentos el varón se ha de someter a ella. Cuando vemos que no se puede silenciar, pues Dios la ha puesto como mi ayuda idónea dentro de esa función que también Dios le ha puesto a ella, le ha dado ese rol a ella. Ella puede compartir, dar, opinar, y de esa manera sacar adelante, poner el matrimonio como un estandarte, rompiendo con el concepto grecorromano de la época, en el cual la mujer era puesta en la más mínima expresión. Era rebajada, no era vista, no se le tenía en cuenta. Entonces, ella estaba para ayudar a aquel que Dios le ha designado a ella como cabeza. También podemos decir de una manera aplicativa que la esposa puede exhortar a su esposo. Ella puede exhortarle en cualquier momento que éste peque deliberadamente. Es más, hay momentos en que el esposo peca de una manera deliberada, de una manera consciente, y no procede a arrepentirse, no hace nada por cambiar. Ella puede, a través de la palabra de Dios, exhortarle, llamarle la atención, y si él no quiere cambiar, si él no quiere reconocer su error o su pecado, ella puede llevarlo a la iglesia. Ella puede comunicarlo a los ancianos. Ella puede hacer ese paso disciplinario. Porque debemos de tener en cuenta que así él sea cabeza, así Dios lo haya puesto como cabeza sobre ella, esto no lo hace infalible. Y como no es infalible, ella puede, por la palabra, puede llamarle la atención, puede hacerle ver su pecado. Pero debemos de tener cuidado, hermanas, en no usar esto, es decir, cuando su esposo se equivoca, cuando su esposo peca, cuando su esposo erra al blanco, no use esto como una arma para usted luego recriminarle, para usted luego rechazarle, para usted luego tomar posición sobre él. No debe hacerlo. Usted no puede tomar posición sobre él cuando él se equivoque. Usted debe seguir siendo sumisa, sujeta a él, pero tiene su deber de hacerle ver su error. Pasa muchas veces eso, que cuando él se equivoca, entonces ella utiliza eso para tomar autoridad sobre él. Todo esto, hermanas, hermanos, va llevándonos a que las mujeres se sometan con alegría, que sean sumisas de una manera alegre. No se trata de un servilismo, no se trata de que ellas sean nuestras esclavas, de que ellas se sometan de mala gana. No, ellas, nosotros, la palabra dice que el varón fue quien Dios designó para que sea cabeza sobre ella. Es algo dado por Dios, es un orden en la creación misma de Dios,
por lo tanto, por obediencia, ella lo debe hacer. Esto implica que ella no se debe rebelar contra su esposo, porque es una autoridad que Dios la ha puesto sobre ella. Y si ella se rebela contra su esposo, a la vez, como dice Romanos, se está rebelando contra Dios mismo. Todo esto es bíblico. Son principios bíblicos. Surge una pregunta. ¿Debe una mujer cristiana someterse a un esposo incrédulo? Ya aquí vamos a hablar de las hermanas que tienen esposos incrédulos. Vamos a tratar de explicar un poquito esto. ¿Hasta dónde llega el sometimiento de una hermana que tiene un varón como cabeza incrédulo? La respuesta es sí, ella debe someterse. Y debe someterse en todo, al igual que lo debe hacer una mujer creyente. Deben someterse en todo. Y recordemos que la creyente, al marido creyente, se debe someter en todo, pero que sea conforme a la voluntad de Dios revelada en su palabra. De igual manera, una hermana, una mujer creyente con esposo incrédulo se somete a él en todo, pero este todo implica que sea conforme a la palabra de Dios. Es decir, una hermana creyente, una mujer cristiana, no se debe someter a su esposo en cosas que van en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es desobedecer a Dios. Ahora decíamos que el hombre cristiano es infalible. Por lo tanto, la mujer creyente a su mismo esposo creyente no se le debe someter en todo. Porque pueden haber cosas que están fuera de la palabra de Dios. Es decir, el sometimiento tanto de la una como de la otra va conforme a lo establecido por Dios en su palabra. Es decir, si la palabra no lo dice, si la palabra no lo ordena, ni la creyente con incrédulo o con creyente o con esposo creyente no se deben someter. Es decir, el sometimiento, la obediencia absoluta es al Señor. Al esposo es relativa, porque si el esposo le pide algo a ella que va en contravía de la palabra, no lo debe hacer. Tiene que obedecer es al Señor, no al esposo. ¿Qué debe hacer entonces una mujer cristiana con un esposo incrédulo que le pide cosas que van en contra de la palabra de Dios? Debe, hermana, usted hermana, debe resistirle a su esposo. Usted debe resistirle, pero de una manera pacífica, como a mujeres piadosas, como a mujeres de fe, como a mujeres creyentes. Entonces usted pacíficamente le dice que no, porque usted debe obedecer al Señor. Y usted pacíficamente le va a decir qué dice Dios de lo que Él le pide, de lo que Él quiere que usted obedezca, en lo que Él quiere que usted se someta. Y todo esto, hermano, vuelvo y repito, va tanto para mujer cristiana con esposo incrédulo o creyente. Porque el creyente, vuelvo y repito, no es infalible. Tenemos muchas experiencias en consejerías matrimoniales. ¿Cuántas veces
Los esposos incrédulos le dicen a sus esposas, no se congreguen. ¿Cuántas veces? No se congreguen. Quédense conmigo. Miren que yo estoy aquí hoy en casa. ¿Cuántas mujeres dejan de congregarse un domingo por darle gusto al esposo? Porque quieren salir por ahí, caminar, descansar, pasear, muchas cosas. ¿Cuántas veces los esposos les piden a ellas, como son impíos, como son mundanos, les impiden a ellas tener relaciones íntimas fuera de un contexto bíblico, fuera de un contexto santo, fuera de un contexto de Dios? Y ellas quizás acceden porque de pronto se va con otra, porque de pronto esa sí le da lo que él pide. Entonces hay ese tipo de presión y ellas, muchas, pueden acceder o han accedido. ¿Cuántas veces ellas no se ven involucradas en los negocios ilícitos de ellos, en sus mentiras, en sus trampas, en sus engaños, en sus lugares de trabajo? Cuando no pueden ir a trabajar o no quieren ir a trabajar porque el día anterior, por ejemplo, se han embriagado y ella tiene que tratar de conseguirle la incapacidad, llamar, fingir, mentir, un poco de cosas para que él no pierda su empleo. De muchas maneras, mujeres creyentes se ven obligadas a hacer cosas por solicitud de ellos que no son de Dios. Ahí es donde ella tiene que mostrar realmente cuál es su cristianismo, en quién ha creído, cuál es su fe. Por eso podemos decir claramente, hermanos, que el sometimiento de ella a él es relativo. Es totalmente relativo, hermanos. Porque Pablo está rompiendo con el esquema de la época. Pablo está teniendo en cuenta que en ese esquema de la época la obediencia era una obediencia ciega. Ellas debían obedecer ciegamente a sus esposos, no podían contradecirlos. Los hijos debían obediencia ciega, pero al papá, a la mamá jamás. Y Pablo rompe con eso a partir del versículo 21. Someteos unos a los otros, y en el versículo 23 empieza a explicar cómo es el sometimiento de ella. Y a medida que veamos todo el pasaje, vamos a ver nuestra responsabilidad. Y aquí ya estamos, por manera de contraste, o a manera de contraste, ya estamos viendo las nuestras. Es decir, si de ella no hay una obediencia ciega, yo no puedo imponer a ella lo que no esté conforme a la palabra de Dios. Es por la palabra que ella se somete, no es por lo que a mí me parece. Entonces, es interesante que en este contexto grecorromano los hombres eran tan déspotas que ellos tenían a su esposa y a la vez a la concubina bajo el mismo techo. Pero cuando miramos la época grecorromana y miramos el mundo hoy, así estamos. Así está el mundo. Tienen la esposa, tienen la amante, ya es normal tenerla bajo el mismo techo. Las relaciones sexuales son heterogéneas para encontrar placer, para que haya recreatividad.
entonces con la esposa o con otra pareja en la misma alcoba. Estamos en una sociedad en el mismo caos del pasado, está igual hoy. Así que, amados hermanos, Pablo está rompiendo con eso. La obediencia de ella no es ciega. La obediencia de ella, el sometimiento de ella, la sumisión de ella es conforme a la palabra de Dios. Y ella obedece, ella se somete, pero por amor. Se somete por obediencia a Cristo, pero todo dentro del contexto de la palabra de Dios. Todavía tenemos mucho de eso, de esa cultura machista. Aún en la iglesia cristiana todavía se ve el machismo. Y como no entendemos qué es el sometimiento de la esposa al esposo, las pobres hermanas viven agachadas. Tampoco estoy hablando en este momento de libertad para que se levanten. No, todo dentro del contexto, hermanos, de las Escrituras. Una pregunta es: ¿por qué las esposas tienen dificultad para someterse al esposo? ¿Por qué hay dificultad? ¿Por qué les cuesta? Así sean cristianos. ¿Por qué les cuesta? La respuesta está en la caída. Después de la caída de Adán y Eva, recordemos que Dios decreta unos juicios. Y dentro de esos juicios, allá en el capítulo 3, verso 16, Dios le dice a la mujer que ella daría a luz con dolor, que ella experimentaría dolores de parto. Pero después de dar ese juicio sobre ella, dice Dios que el hombre se enseñorearía de ella. Dice: tu voluntad, la voluntad de la mujer, estaría sujeta a la voluntad del hombre, y que el hombre se enseñorearía de ella. ¿Qué quiere decir ese versículo? Dios en ese texto está previendo de una manera profética, está diciendo la manera como la mujer a partir de ese momento se iba a levantar contra el hombre. Es más, la mujer inicialmente, cuando fue creada para ser ayuda idónea, a partir de ese momento deja de ser tan idónea como debería ser. Deja de serlo. Y ella empieza a levantarse. Ella quiere tomar dominio sobre el hombre. Dios dice ahí que el hombre tomaría la autoridad sobre ella. Pero ellas, Dios está diciendo, ellas van a intentar dominar a sus esposos. Y vemos, hermanos, que en la práctica muchas mujeres toman la autoridad en el hogar, muchas mujeres toman la autoridad en la iglesia, muchas mujeres toman la autoridad sobre nosotros, pero porque nosotros claudicamos, porque nosotros renunciamos a ella, porque nosotros se las entregamos y no cumplimos con el rol que Dios nos ha delegado, que Dios nos ha designado. Por lo tanto, pecamos los unos y los otros. Todo eso viene de la caída, pero en Cristo Dios ha restaurado todo esto, lo está restaurando. No es de una manera perfecta, porque lo viene perfeccionando. Podríamos decir que es de una manera parcial, pero en Cristo hay restauración. Mas sin embargo, ese pecado remanente, ese pecado que todavía mora en nosotros, nos impide que nuestros roles se definan, que nuestros roles los podamos identificar como debe ser y a la vez los pongamos por obra, por práctica.
Concluyendo un poco, este versículo que estamos tratando en esta mañana está dentro de un contexto donde el matrimonio debe ser como la relación de Cristo con su iglesia. Debemos de tener en cuenta eso, hermanos. El matrimonio de nosotros, nuestros matrimonios, deben ser como la relación de Cristo con su iglesia. Esto implica, por consiguiente, nuestros matrimonios, dentro de la sumisión de la esposa al esposo, ellas deben reflejar a Cristo. Y de estas maneras nuestros matrimonios van a enseñar, van a presentar el Evangelio. Si nuestros matrimonios reflejan eso. Si las esposas no se someten a sus esposos, mostraremos una imagen distorsionada de la iglesia de Cristo. Porque el matrimonio es un paralelo de la relación de Cristo y su iglesia. Entonces, una mujer que no se someta implica que haya una imagen distorsionada de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque es que la iglesia somos nosotros. Lo que son nuestros matrimonios son nuestras iglesias. Entonces, si nuestros matrimonios están mal, la iglesia está mal. Por lo tanto, no hay testimonio, y la imagen del mismo matrimonio es una imagen como del matrimonio de la época grecorromana. No tenía sentido para ellos. Ese es el pensamiento actual. Nadie ahora, ninguna jovencita ahora quiere casarse. Hasta a las mismas cristianas les cuesta pensar en el matrimonio. ¿Por qué? Porque hay una imagen distorsionada del mismo. Y Pablo quiere romper con eso. Quiere romper con la imagen distorsionada del matrimonio de la época. Como iglesia estamos llamados a eso, a mostrar una imagen diferente. Nuestros matrimonios deben ser luz, dentro y fuera. Pero desafortunadamente estamos teniendo dificultad para que nuestros matrimonios sean luz. Ven el ejemplo del mundo afuera. Hago un paralelo casi igual aquí en la iglesia cristiana. No quieren casarse. Nadie quiere casarse. Eso trae desdicha, infelicidad. No hay sentido, no hay razón. Y abogan por otras prácticas. También Pablo nos está enseñando en este pasaje, en este versículo que estamos tratando, que la sumisión de la esposa no es algo pasivo. No se describe como que la mujer está privada de su voluntad, que ella no puede pensar, que ella no puede actuar, como que estuviese privada de su misma dignidad. No, él simplemente describe el concepto de sumisión en un contexto de un orden dado por Dios, de una orden dada por Dios en lo que es el orden creado. También podemos decir que este versículo nos permite aprender que ellas están llamadas para entender que sus funciones, sus roles, son para ejercerlos con alegría. Porque si ella se somete de una manera voluntaria, por temor al Señor,
por obediencia al Señor, va a haber, hermanos, una gran manifestación del Evangelio. Vamos a poder predicar también de esa manera a Cristo, si la mujer se somete de esa manera. También, cuando una esposa se somete a su esposo, el texto dice que es por obediencia a Cristo. En este sentido, ella le está dando la gloria a Cristo, no a él. El esposo podrá ser alabado, sí, y eso sucede. Cuando una esposa es sujeta, es sumisa, es respetuosa a él, muchos van a decir de ella, le van a decir a él esto de ella. Van a haber buenos calificativos, puede haber buena admiración, y para el esposo eso será de gran bendición y de mucho regocijo. Pero en primera instancia, la gloria es a Cristo. Ella está dándole gloria a su Señor, a quien le debe obediencia absoluta, porque a Él va a ser por momentos relativo. También es importante recordar que por la caída nuestros matrimonios van a tener problemas. Va a haber problemas en la sumisión. También nosotros vamos a pecar los unos contra los otros en ese sometimiento mutuo y en ese sometimiento como esposos. Vamos a pecar los unos para con los otros. Pero para alcanzar este mandato del sometimiento es definitivamente necesario morir a la carne, morir al pecado, morir a mi yo, a mi ego. Se necesita, con el poder del Espíritu Santo, vencer el mundo, las tentaciones, resistir al mismo Satanás, quien es sutil para destruir matrimonios y a la vez la iglesia. Ahí es donde tenemos que ser sabios, porque Satanás es el enemigo de nuestras almas, y las mujeres que son creyentes y tienen esposos incrédulos es donde necesitan mucha sabiduría, mucha sapiencia a través de las Escrituras, mucha oración, mucha dependencia del Espíritu Santo, porque Satanás va a querer destruir sus matrimonios. Y si ellas no son sabias, van a perder a sus esposos. Y la Biblia inclusive da instrucciones de cómo una mujer creyente debe ganar a su esposo incrédulo. Así que una mujer creyente con esposo incrédulo va a tener más trabajo, va a tener que luchar más para conservar a su esposo. Así que, amados hermanos, aquí tenemos que ser como Cristo. ¿Por qué? Porque debemos de entender que en el matrimonio no somos uno solo, que el matrimonio es una pareja, que el matrimonio es una unidad, y la unidad se debe entender en matemática como un concepto indivisible. Por lo tanto, debemos de luchar para que nuestros matrimonios no se dividan, ni por nosotros mismos, ni por el mundo afuera, ni por el mismo Satanás. Hermanos, también debemos de notar aquí que no somos libres para hacer lo que queremos. Por lo tanto, contemos con nuestra esposa, contemos o cuenten con el esposo para tratar muchas cosas. También, en todas estas aplicaciones que he venido desarrollando, podemos ver la sumisión de la mujer, o la podríamos ver como algo machista, y es el concepto de muchos. Pero teniendo en mente que se trata de obediencia a Cristo, digamos que una sumisión forzosa
para una mujer sería desastrosa. Si ustedes, damas, están sometidas a sus esposos de una manera forzosa o por imposición, sus vidas son un caos. Sus vidas son un desastre. Son mujeres llenas de infelicidad. No, hermanas, no puede ser así. Debe ser por Cristo. Y si es por Cristo, en sus corazones habrá gozo. En sus corazones habrá amor por ellos. ¿Por qué, hermanos, debe ser así? ¿Por qué, hermanas, la sumisión? ¿Por qué, hermanos, la sumisión debe ser por Cristo? Porque el ideal del Señor es que el matrimonio sea santo en Cristo Jesús. Si la sumisión es por Cristo, nuestros matrimonios serán santos. Y ustedes, mujeres que tienen esposos incrédulos, van a santificar a sus esposos. Pablo lo dice en 1 Corintios 7. Continuando, hermanos, en este mandato del sometimiento de ellas a sus esposos, no hay recriminaciones para ellas, no hay desprecio para ellas. Es más, ¿cuántas mujeres, cuántas esposas no son más inteligentes que ellos mismos o que nosotros mismos? ¿Cuántas esposas no son más prudentes que nosotros mismos? ¿Cuántas de ellas no son más espirituales, más maduras que nosotros? ¿Cuántas veces no nos superan en muchas cosas? Pero en posición, en el hogar, cuando hablamos del rol y de estas cosas, ellas se deben someter como al Señor. Y vemos que sus roles están definidos en la Escritura. Quiero ir terminando con un libro que he estado leyendo de Martyn Lloyd-Jones acerca del matrimonio. Martyn Lloyd-Jones es un hombre de mucha profundidad en la Escritura. Y en uno de los apartes de su libro, él hace una pregunta. ¿Cómo ve el cristianismo al matrimonio? O el cristiano, perdón, al matrimonio. ¿Cómo lo ve? Y luego hace otra pregunta. ¿Cuál es ese punto de vista general? Es decir, ¿cuál es el punto de vista general acerca del matrimonio? En otras palabras, ¿cómo definen comúnmente esta institución creada por Dios que se llama el matrimonio? Número 1, dice Lloyd-Jones, es algo basado exclusivamente en la atracción física. Y es interesante que quizás muchos de nosotros, cuando nos casamos o nos enamoramos porque nos gustó. Ay, qué silueta, qué cuerpo, qué cabello, qué ojos, ¿cierto? Nos acercamos a ella por algo externo. Entonces dice Lloyd-Jones que en nosotros hubo un deseo de gratificación física. Y él explica que cuando hay una atracción física, pasó lo siguiente. Ninguna de las dos partes pensó al respecto en algo. Ninguno de ambos tuvo un concepto claro del matrimonio. Fueron gobernados entonces por sus instintos, por sus estímulos, por sus pasiones, por sus deseos. Y todo esto es puramente algo animal, un deseo carnal. Y bueno, palabras mías, no de Lloyd-Jones, se casaron. Le gustó a la chica, esa es, me la robo como sea, y se casaron. Luego dice Lloyd-Jones que hay otro punto de vista que considera el matrimonio como un acuerdo humano. Y tomamos la Escritura y hablamos en ese sentido de eso.
llegamos a un acuerdo. Otros dicen, no, eso es una invención humana, eso es un invento del hombre. Y cuando miramos el mundo grecorromano de la época en la cual Pablo escribe, en ese paganismo que había, los esposos tenían la tendencia a ser tiranos con ellas, las hacían esclavas, y ellas muchas veces tenían que actuar con engaño. Resulta que en ese contexto en el cual estamos, porque es importante tener claro el trasfondo histórico, porque cuando yo tengo claro el trasfondo histórico, entiendo el texto. Y resulta que en la época de Pablo, los matrimonios vivían en una atmósfera de antagonismo, de rivalidad, de oposición. Y es lo que vemos ahora, hermanos. Los matrimonios ahora, las parejas se casan y empieza una lucha por el poder. Es lamentable que cuando ahora vemos los matrimonios actuales donde ambos trabajan, ¿qué hacen ahora? Bueno, tú pagas los servicios, yo voy a pagar el apartamento que estamos pagando. Entonces, y resulta que dividimos los gastos, y en eso se deriva el matrimonio. Entonces dividimos los gastos y vemos por momentos a hombres que no están cumpliendo el rol, no cumplen con el rol, porque están esperando a ver cuánto es que se está ganando ella para hacerle las cuentas a ellas, y se aprovechan de la sumisión de ella, se aprovechan del sometimiento de ella y en cierto sentido las explotan. Entonces la pobre hermanita trabaja duro y es imparejo, y él viene todos los fines de semana y le hace las cuentas a ella, pero él no se las hace a ella se las hace a él le maneja su dinero, ella una esclava de él, y él todos los fines de semana pasando bueno, rico, amigos, amigas y ellas. Pero también lo vemos dentro de los cristianos, ellas entregándole el dinerito a él, y él hace como quiere, él domina como quiere, por un concepto de sumisión, de obediencia ciega. Hermanos, dentro del rol nuestro, nosotros los varones estamos llamados a proveer a ellas. Ella no tiene por qué proveerme a mí en primera instancia. Yo soy el que estoy llamado a proveerle a ella. Y no solamente lo económico, sino también lo material, lo afectivo, lo espiritual. Entonces, todo ese contexto grecorromano está ahora, está en la iglesia, está en nuestra sociedad actual. Entonces, ¿qué vemos? Que cada uno, como en esa época, defendía sus propios derechos. Ese es el matrimonio hoy. Ese es el matrimonio en la iglesia de Cristo. Ese es el matrimonio en el mundo. Se casan, pero cada uno está peleando por su derecho. Eso no tiene sentido, hermano. A mí me toca esto, usted hace esto, pasa el paquito para acá, pasa el billete para acá. Cada cual defendiendo su derecho. Entonces, no hay una sumisión común al Señor. El concepto cristiano del matrimonio debe ser gobernado por las enseñanzas de las Escrituras. Así que si una persona pretende ser cristiana o dice ser cristiano, no acomodado como estudiábamos ahora, interesante ese tema. Y es la verdad, muchos son cristianos pero nominales. Entonces, el cristiano se somete a sí mismo por lo que dice la palabra de Dios. Porque no se trata de decir, bueno, yo pienso que el matrimonio es esto, yo pienso que el matrimonio para mí es esto, yo pienso que se debe vivir así, que se debe gobernar así. No. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios?
Por último, y finalizo con eso, los términos de la relación esposo-esposa, como hemos notado, están claros y sencillamente establecidos en la palabra de Dios. Por lo tanto, en conclusión, las esposas son sumisas, no tanto por amor a su marido. La última razón y motivo no están en el texto, no están allí. La sumisión es al Señor, lo hace por amor a Cristo, lo hace porque sabe que Él le exhorta a hacerlo, porque es sagrado ante los ojos de su Señor que lo haga así. Es parte de su conducta cristiana. Ella quiere, o de esta manera glorifica, da gloria a Cristo, obedeciendo este mandato. Una mujer así predica y muestra a Cristo. Su sumisión al esposo demuestra sumisión primero a Cristo, y vemos, hermanos, un paralelo a la iglesia sujeta a Cristo y por ende nuestros matrimonios unidos a Cristo. Que esta enseñanza, hermanos, nos ayude a mejorar nuestras relaciones matrimoniales. No es una obediencia ciega, sería machismo. Es una obediencia, una sumisión conforme al Señor, conforme a su palabra. Mujeres, no se dejen esclavizar, no se dejen manipular. Conozcan sus roles, conozcan la palabra de Dios. Ella es autoridad sobre el varón si está equivocado, sea cristiano o sea inconverso. Amén. Padre, te damos gracias en este día por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por enseñarnos, por hablar a nuestros corazones, Señor, por entender, Dios, que está el principio de un sometimiento mutuo, pero que para ellas el sometimiento es por Cristo y conforme a su palabra. Si no es conforme a tu palabra, no debe haber sumisión, porque primero se le debe obediencia al Señor y al esposo. Gracias te damos, Dios, porque estamos tratando con este pasaje de mejorar nuestros matrimonios y darte la gloria a ti, Señor, exaltarte a ti, Señor, viviendo conforme a tu palabra. Oramos, Dios, en esta mañana con acciones de gracia en Cristo Jesús. Amén.